Pedagogía del amor. Poema 17. Llegas y la vida toma sentido. El mundo es tan grande y a la vez pequeño se nos hace el mundo, porque puedes recorrerlo a su totalidad, mas no encontrar lo que anhelas, porque puedes mirar a tus lados y encontrar la verdadera felicidad. La amistad no es un tesoro perdido, es un regalo maravilloso de Dios. La amistad no es una alianza eterna, puede desaparecer como estrella fugaz, pero la amistad siempre será un hermoso sentimiento a cultivar. El verdadero amor es un gran producto, fruto bendito del buen cultivo de la amistad. Tú eres como aquel cometa de los 100 años. Causas impacto e irradias mucha ternura. Sonríes y la opaca mañana se hace alegre. Hablas y la música de tu voz encanta el alma. Tal vez no percibas lo que vas ocasionando, porque a tu paso vas regando alegría y bondad. Vas por el sendero y florecen las bellas rosas. La noche siempre será azul y llena de estrellas, porque gracias a tu sonrisa y carisma, la vida tiene sentido exacto. Buen día, mis amigos, bienvenidos a esta fecha especial y edición especial y final de la segunda temporada, ¿no? En el relato del 17º poema y último, ¿no?, del poemario Pedagogía del Amor. Con especial cariño, dedicado a todos nuestros amigos de las redes que hoy comparten esta gran aventura del amor. A veces no ha sido posible encontrar la persona ideal, pero es porque quizás
hemos puesto una valla muy alta, los lineamientos, ¿no?, que buscamos. Y la otra, simplemente la convicción de que el estilo, ¿no?, el proceso de estar solo es común y normal, ¿no?, en la humanidad. Por eso no tiene ninguna dificultad el mantenerse solo o estar acompañado, ¿no? Vamos cambiando los paradigmas de la sociedad. El poema, el cual hemos relatado, ¿no?, habla de la amistad y su proceso, ¿no?, a un siguiente paso del romance, del amor. Dicen que es muy difícil cambiar de la amistad al enamoramiento, pero ¿por qué no romper las reglas del juego, no? Hay muchos amigos que han sido enamorados y hoy son una pareja feliz, con hijos. Todo es posible. Depende de la madurez que se sientan bien ambos en la relación, ¿no?, y que encuentren cosas diferentes y motivadas. Este último poema tiene especial cariño a todas mis amigas que de alguna u otra manera tuvieron cercanía con mi persona. Desde la primera vez, ¿no?, en Barranco con María del Carmen, hasta mis amigas del básquet, de la India, ¿no?, del grupo hindú, amigas del trabajo, ¿no?, amigas de proyectos, ¿no? Cúrame, que fue un centro de solidaridad, ¿no?, promovido por Salud para los hospitales, ¿no?, del seguro. Y en esa interacción, ¿no?, en el día a día, en ese compartir, se alcanza la afinidad, ¿no?, mutua. Los amigos son las personas con las que tienes confianza, con las que compartes, con las que puedes comunicarte en cualquier momento y pedirles una referencia, un consejo, una recomendación, ¿no? Y también amistad de varones, ¿no? Pero como acontece el aspecto femenino, ¿no?, es a veces algo más íntimo, ¿no?, porque tú compartes con alguien que te da confianza, ¿no? E incluso puede estar comprometida, pero refleja en tu persona ese cariño, ese tratamiento muy bueno, ¿no? Y tú dices, de repente podemos ser algo más que simplemente amigos, ¿no? Y te ilusionas, ¿no?, te proyectas, inclusive lo intentas, ¿no? En alguna ocasión empecé a salir como amistad y de ahí busqué algo más y simplemente no funcionó, ¿no? Porque probablemente la otra persona tenía claro lo que deseaba en ese momento, ¿no? Más las chicas están preparadas para manejar la situación, en el sentido de que no confundir las cosas y tener con claridad la amistad, ¿no? Se toman un mayor tiempo. Los hombres somos más directos, no queremos esperar tanto, ¿no? Ya queremos ir al siguiente paso. Y el error común que suele suceder es que si buscamos, ¿no?, compañías o amistades más jóvenes que nosotros,
probable que tome un mayor tiempo pasar al siguiente paso, ¿no? Porque se encuentran en otro proceso. Entonces, si uno desea de repente concertar algo serio, ¿no?, más profundo, deberá buscar a alguien que esté preparado para ese nivel. Puedo ser muy mayor, pero una compañera o amiga preparada para el siguiente nivel mínimo debe estar pasando los 25 años. Entonces, personas menores están aún, ¿no?, en proceso. Y claro, vamos a encontrar menores de esa edad más avanzados por el sentido de la madurez, del trabajo o ya de los hijos, ¿no? Algo que también deberemos evaluar, ¿no? El trabajo es lo correcto, ¿no?, para cualquier persona, para madurar, siempre y cuando aplique la responsabilidad y la buena gestión de sus recursos. Pero en el sentido de hijos es más delicado, ¿no? Porque una madre, una mujer, joven o mayor, tiene un sentido de protección hacia sus hijos y busca una pareja que pueda acompañar ese camino. Y entonces uno, como hombre o varón, debe preguntarse si está dispuesto a asumir. Sé que ha sucedido muchas relaciones de esa manera y ha funcionado, ¿no? Y hay que valorar el poder adoptar hijos que no son tuyos y tomarlos como tuyos, ¿no?, dándoles el amor, cariño, el apoyo necesario para que se desarrollen. En un futuro no muy lejano, estos niños crecerán y es probable que tengan más apego hacia una persona que les dio cariño, afecto, ¿no?, los cuidó, que a su verdadero padre biológico, ¿no? Y hay que comprenderlo, porque de esta manera uno forma en la familia. Pero bien, con este detalle, ¿no?, dejo claro en evidencia de que podría sentir un cariño especial por madres con hijos, pero a la vez, ¿no?, siempre el deseo de formar tu propia familia, ¿no?, de una manera independiente. Siempre y cuando se dé la posibilidad, ¿no?, de entablar una relación. Mientras tanto, ¿no?, el mundo continúa y seguimos disfrutando de las maravillas de la naturaleza y el universo. Y así, mis amigos, este poema parte de un tributo de concurso, ¿no?, presentado hace 13 años o 14 en el premio COPE. Representa o simboliza, ¿no?, una época importante de mi vida, ¿no?, donde siempre nos acompañó el romanticismo. Y hasta ahora, ¿por qué no, no? Pero en esa etapa fue de mayor intensidad. Y eso es algo que toda persona debe cultivar, sentimientos, emociones. Tal vez para mí fue más sencillo aplicarlo por la historia de vida que tenía como antecedente, ¿no? Ese suceso de no tener una familia, digamos, compacta, unida, o tener que tolerar el sacrificio de mis padres, ¿no?, incidió más, ¿no?, en la poesía, ¿no?, en ser orador. Por ello, resultó más sencillo la elaboración de poemas, ¿no? Yo participaba en concursos de declamación desde el colegio, ¿no? Si bien mi madre orientó esa vocación, era algo que te permite evocar sentimientos, ¿no? Y de ahí en el colegio y en el instituto, ¿no?, una secuencia.
Yo creo que entre los 20 y los 30 fue el mayor apogeo de la poesía. Después del 2010 ya no seguí componiendo, ¿no? O de repente hasta el 2011 por el trabajo y porque, bueno, el amor fue quedando. De ahí ya me comunicaba en prosa, ¿no? De una manera más extensa, pero a la persona que intentaba conquistar en todo ese periodo, ¿no? Es como decir ya un tema de madurez en la cual quieres ir directo al grano. La poesía, de cierta manera, es un medio para que te acerques hacia alguien, ¿no? Sin a veces confrontar la realidad. Fue algo que uno tiene que aprender a valorar y conocer con el tiempo, ¿no? Tú sales con alguien porque deseas conocer, aprender, pero antes la primera intención es porque quieres estar con esa persona. Y en realidad, en el sentido del instinto, del romance, todos buscamos, ¿no?, entablar una relación cuando salimos con alguien. La amistad es un medio o una excusa perfecta para poder lograrlo, ¿no? Tú te haces amigo de alguien porque tienes interés. Y claro, sí existe la amistad desinteresada, ¿no? Pero inconscientemente se maneja una relación, ¿no? Y no importa si nunca te declaras o pasas a un siguiente nivel, ¿no? El estar ya cerca de esa persona y compartir te hace sentir bien. Y también va de acuerdo a la edad y tus objetivos, ¿no? Entonces llega un punto en la que te cansas de repente de insistir o buscar, ¿no? O de repente has estado buscando en el lugar equivocado. Y dices, bueno, vamos a parar y descansar. Y que eso vaya fluyendo de otra manera, ¿no? Y empiezas a concentrarte en tu persona, dándole mayor valor, mayor atención, ¿no?, mayor cuidado. Porque es bueno el apapacho personal. Eso significa que tú mismo te quieras, te valores, ¿no?, te trates bien, te acompañes y no te sientas mal, ¿no? De repente a veces te pueden juzgar o tipificar por estar solo. Pero es lo que el mundo puede proyectar en ti, ¿no? Más lo que va a prevalecer siempre es tu sensación, ¿no?, tus pensamientos. Ahora, si te angustia, te molesta, te inquieta el estar solo, sí debes hacer un trabajo mayor, ¿no? Una terapia que te permita ir encontrando lo que estás buscando, ¿no? Para señoritas o jóvenes que desean conseguir pareja, ¿no? O sea, de verdad se sienten mal. La terapia les va a ayudar a centrarse, ¿no? Porque lo primero que uno tiene que hacer antes de conseguir una pareja es sentirse bien solo, porque te prepara para dar el verdadero amor. Si no, lo que tú estás buscando es una cadena, ¿no?, o esclavo para que te haga feliz, ¿no? Y eso no es correcto que suceda, porque genera una dependencia emocional que mañana más tarde se puede truncar, ¿no? No todas las personas están preparadas para ser posesivas. Una relación debe ser armonía, ¿no?, confianza, comunicación, trabajo en equipo, ¿no? Es como una empresa, ¿no? Se juntan dos socios y quieren ganar 50-50. Cada uno aporta en dinero, en bienes, ¿no? Y colaboran de tal manera que el negocio crezca, ¿no?, y reparten las utilidades. A veces va en proporción de quien aporta más, ¿no?, al negocio. Pero en una relación se busca de que sea 50-50, ¿no?
Ya terminamos la época de la carreta o de la revolución industrial, donde el hombre era el único que trabajaba y el que proveía para la casa. Ahora trabajan los dos, ¿no? Y se apoyan. Incluso antes de tener familia, es importante que los dos se encuentren trabajando. Y si están en vida académica, bueno, tener la paciencia, ¿no? Y el compromiso de terminar sus carreras. Si están en el trabajo, tener la seriedad para preparar sus ahorros, ¿no? Y si realmente quieren hacer algo juntos, bueno, una parte de su ingreso personal deben destinarlo a un fondo común que les permita, ¿no?, formar un hogar, lo que llamamos el nido, ¿no? Tratar siempre de tener una casa propia, ¿no?, que les permita tener su propio espacio, ¿no? O de repente independizar los aires de la casa de sus padres, ¿no?, si es posible, pero siempre por las cosas separadas, ¿no? Eso va a ser muy importante, que desde el inicio haya reglas de juego que les permita encontrar intereses para cada uno, ¿no? Que nunca pierdan su espacio de desarrollarse, de tener sus amigos, ¿no?, de poder siempre compartir con sus compañeros del trabajo. Todo ello les va a permitir generar siempre un clima de verdadera comprensión y confianza. Y luego viene la costumbre, ¿no? Porque sabemos que no hay relaciones eternas. Entonces hay que renovar siempre la calidad de la relación. Este es un proceso que a veces muchos juzgan, ¿no? Y dicen, pero tú no has tenido una relación. Pero conoces los lineamientos que deben tratar de cumplirse, ¿no? Porque si no sería perfección. Lo que esperamos es que estos poemas de la segunda temporada hayan permitido cuajar sensibilidad, ¿no?, y equilibrio a la vez, ¿no? Hemos estado tocando temas del amor, del romance, ¿no?, pero también con el criterio, ¿no? Es cierto que los más jóvenes van a vivir su proceso y debemos comprender y esperar, ¿no? Nosotros también hemos pasado por eso. A veces no puedes cortar y tienen que caerse y levantar, ¿no? Lo más delicado es no tener hijos mientras está en proceso de aprendizaje. Y si uno espera tener hijos, pues planificar y prepararse, ¿no? Porque traer hijos es una gran responsabilidad. Y si deseas de que sea exitoso, ¿no?, se busca hacerlo de la mejor manera, ¿no? Del trabajo en equipo, de un fondo en común, ¿no? De que la pareja siempre esté cerca. Es más, si nace un niño, ¿no?, tienen que compartir roles y sobre todo la madre tener atención los primeros años de vida. Para ello es probable que no pueda trabajar, o si va a hacerlo a medio tiempo, ¿no?, tener una persona de confianza que le ayude. Y eso es una inversión. Pero todo con amor es posible, ¿no? Si uno observa a veces en los mercados, en las calles, puedes ver a las madres que están con sus hijos, acompañados donde van, ¿no? Y esto demuestra, pues, que si bien puede haber un tropiezo, una dificultad sin planificación, el instinto maternal las impulsa a redoblar esfuerzos, ¿no?, para mantener a sus hijos con bien.
La única manera de romper la pobreza es con trabajo, ¿no? Con estudio, con planificación. Si no, mantenemos un círculo vicioso que nos permite emerger, ¿no? No permite. Y la única forma es con trabajo, esfuerzo y estudio, ¿no? De ser posible. La disciplina es algo que siempre me ha acompañado y que la tengo como estandarte en el sentido de que te ayuda a conseguir objetivos, ¿no? Disciplina en el deporte, disciplina para trabajar, disciplina para el estudio, ¿no? Todo eso te conlleva al éxito. La disciplina no trabaja sola. Tienes que tener voluntad para el estudio, ¿no? La carrera técnica te ayuda a sobresalir, a tener oportunidades. Entonces, si tienes la oportunidad de estudiar, lo aprovechas al máximo, de tal manera que te sirva como herramienta, ¿no? De desarrollo. Y en el camino sigues perfeccionando, ¿no? Muchos amigos terminaron sus estudios de secundaria, como yo, pero optaron por la universidad y de ahí siguieron su maestría, ¿no? Estudiaron una segunda carrera. Y está bien por ellos, ¿no? Porque buscaron su mejora. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo me quedé perfil bajo, ¿no? En el estudio técnico. Luego de muchos años hice el bachillerato, ¿no? Pero lo hice por placer, ¿no? Por el gusto de estudiar. Y lo más importante fue que el cartón técnico que lo saqué después de 8 años me sirvió para continuar esos estudios superiores o universitarios y en el trabajo, ¿no? Para poder ascender. En este caso era importante poder demostrar con un documento que tú estabas capacitado en una profesión. Entonces, ayuda, ¿no? O me sirvió. Y luego en el camino tú te vas dando cuenta de las circunstancias de tu entorno laboral, ¿no? Vas perfeccionando tus conocimientos, ¿no? Y vas viendo estratégicamente hacia dónde te enfocas, ¿no? En la actualidad llevo más de 10 años trabajando en la entidad pública, ¿no? He aprendido mucho, ¿no? Y también he compartido mucho, ¿no? Pero cuando estás en algo que te gusta, que lo disfrutas, no sientes esa carga, ¿no? Sin descuidar la responsabilidad que encierra, ¿no? Que el ser parte de una empresa tan grande, ¿no? Y que brinda un servicio a la comunidad. El cariño a la entidad es como el amor a la patria, a la camiseta, ¿no? O como estar en una empresa privada. Dar lo mejor dentro del horario, ¿no? Para que el ciudadano o el público reciba un buen servicio. Pero todo es una consecuencia, ¿no? Todo es un trabajo de hormiga, ¿no? Si falla el sistema, por un lado, afecta en la atención, ¿no? Hay demoras, hay colas. Entonces, cuando todo está bien, todo está engranado, ¿no? Mantenimiento permite de que todo fluya. Y eso es lo que se busca, ¿no? La calidad de la atención, la rapidez. Hemos llegado a un punto de equilibrio, ¿no? En la cual el trabajo es una parte importante, ¿no? Porque tú das lo mejor de ti, pero el trabajo también te recompensa, ¿no? Y te da el pago que corresponde, como todo ser humano. Y también conozco muchos amigos que han seguido la labor independiente, ¿no? Han puesto su propio negocio o empresa, ¿no? Y pueden haber tenido dificultades al comienzo, pero después se han mantenido, ¿no? Y han podido avanzar. A diferencia del trabajo de empleado, el independiente, el empresario, pues se esfuerza al máximo, pero no tiene límites en sus ingresos, ¿no?
y alcanza sus metas también, como todo. Lo importante acá es que nos sintamos bien con las actividades que realicemos, ¿no? Que nos llenen, que estemos satisfechos, contentos, ¿no? Y que busquemos siempre una equidad, ¿no? En nuestras actividades. Así como hay un tiempo para el trabajo, ¿no? También dedicar un tiempo para la familia, para la pareja, para los amigos, ¿no? Para el estudio, ¿no? Para el viaje, el paseo, el relax. Todo lo que uno desea lo puede hacer, pero tiene que saber planificar, saber ordenar, ¿no? A veces dejamos que el trabajo nos consuma, ¿no? Y vivimos estresados, cansados, ¿no? Incluso podemos ganar mucho más, pero a costa de tu tiempo, de tu sacrificio, ¿no? Y en ese caso he sabido diferenciar, ¿no? Y confiar, ¿no? En tu equipo, en tus compañeros, para que ellos puedan apoyar tus actividades o las actividades de la entidad, ¿no? Que al final beneficia a todos. Es parte del trabajo, del tiempo, ¿no? Que uno tiene, ¿no? Y cómo va avanzando. Esperamos de que esto continúe y mejore, ¿no? Porque siempre esa es la renovación y la tendencia de las empresas, poder seguir creciendo y mejorando, ¿no? Y que todos se beneficien finalmente. A veces las empresas ven su ganancia propia de los dueños, de los gerentes, pero dentro de eso los colaboradores también tienen que ver sus metas, ¿no? Sus proyectos, que les permita también sentirse que tiene sentido lo que están haciendo por la entidad. Y tiempo para el amor, ¿no? Si buscas a alguien, si tienes gustos, ¿no? Tienes que darte la oportunidad también de conocer. Si hay un deseo de formar un hogar, una familia, pues tienes que prepararte, ¿no? Para poder encontrar a alguien que no tenga que ser la perfección de la naturaleza, ¿no? Sino un ser humano que tenga tus mismos ideales, ¿no? Similares gustos, ¿no? Y al conocer a la persona te das cuenta si puede funcionar o no. Y esta parte emocional de los poemas nos ha permitido poder reflexionar acerca del amor, ¿no? De que creemos en el amor, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y bueno, siempre el deseo de que este poemario salga con el segundo libro. Para los que me siguen, ¿no? Y siempre a veces me preguntan, ¿y cuándo el segundo libro? Porque lo mencioné en el primer libro, El tiempo del éxito y la felicidad, ¿no? No hay un tiempo preciso para hacerlo. En este caso sí manejo un tiempo diferente, pero es un tiempo en libertad, ¿no? En este momento el poder trasladar del celular la voz, ¿no? Para que se convierta en Word. Estamos por el tercer o cuarto capítulo de 20, que fue como el primer libro, ¿no? Siempre he buscado que mis libros tengan 20 capítulos. Y me está tomando mayor tiempo, ¿no? A pesar de que lo tengo listo en manuscrito. Es un tema de motivación, de prioridades, ¿no? La primera presentación del libro fue oportuna, ¿no? Para mí es importante, para muchos amigos, ¿no? Pero ya salió, ¿no? Y había un deseo importante ahí de compartir. Pero también tú dices que es más importante que te reclamen el libro, ¿no? Entonces, en esa motivación del reclamo del libro, ¿qué quiere decir? Oye, leí tu primer libro y quiero más, ¿no? Esa necesidad la estamos trabajando actualmente, ¿no? Compartiendo la esencia del primer libro, ¿no? A través de los blogs, capítulo a capítulo,
en el podcast o en el Spotify, ¿no? Hemos compartido la lectura de todo el libro a su totalidad, ¿no? Y ahora estamos en el poemario, ¿no? Entonces, tampoco lo puedo ofrecer, ¿no? Para hacer una separación porque me condicionaría, ¿no? De repente, 1, 2 o 3 personas o más, ¿no? Me hacen separación del libro 2 y me condicionan a mí a que tengo que correr como loco, ¿no? Entonces estoy en una etapa en que el tiempo lo llevo con pausa, ¿no? Disfruto cada momento, ¿no? Y la prioridad es estar bien, ¿no? Y va a haber un pequeño impulso, una motivación, ¿no? Que la vida te da y te exige, ¿no? Que debes seguir ese camino. Ese primer camino fue el primer libro, que había un deseo tremendo de hacerlo, pero tardó como 2 años desde la pandemia para plasmarlo físicamente. Y se dio esa oportunidad y fue de sacrificio porque por el trabajo ya no era posible estar revisándolo, ¿no? Pero ya en las tardes, ¿no? De los días intercalados se pudo ir viendo y ese espacio te permitió avanzar. Y luego ya el remate final era los fines de semana, sábado, domingo, los 2 días, ¿no? La edición, ¿no? Y terminar de registrar. Y esa motivación se da en agradecimiento también. Pero era un impulso personal, ¿no? Nadie sabía del libro. Una vez que ya estuvo listo, lo conocieron. En cambio, para esta segunda presentación, ya saben que hay un antecedente, ¿no? Entonces, puede existir una presión, la cual estamos manejando, como les digo, y en este punto sí, no he puesto fecha precisa de lanzamiento, ¿no? Simplemente me sujeto a la armonía de la naturaleza, de la tierra, ¿no? Y que puede entrar esa motivación en cualquier momento para terminar, como se hizo en el primero. Y créame que eso puede suceder, ¿no? En cualquier espacio. Esperemos que no sea muy lejano, ¿no? Y que más bien sea demasiado pronto. El otro tema, ya para cambiar el tema, ¿no? Y como despedida, es la reflexión sobre la celebración de las fiestas patrias, ¿no? El famoso Día de la Independencia del Perú, 28 de julio, ¿no? De 1821, el general San Martín proclamó la independencia. Y un poema, un verso que nos recitó y que lo teníamos que aprender de memoria, se inculcó desde los primeros años en el colegio, ¿no? Y luego con el tiempo, bueno, tú vas revisando la historia a través de Jorge Basadre, de los libros, ¿no? De información, y te das cuenta que más que una verdadera libertad fue una formación, ¿no? Porque cambiamos de los dueños españoles a los dueños criollos, ¿no? Y otros países interesados. Y no hemos tenido esa verdadera independencia o autonomía, ¿no? Como Estados Unidos, como Rusia, ¿no? Incluso como Cuba, ¿no? O Venezuela, o Bolivia, ¿no? Con sus avatares. Bolivia no tanto, yo creo que más China, Cuba, Venezuela, ¿no? Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, ¿no? Los europeos, Alemania, Holanda. Pero igual siempre tienen alianzas estratégicas, pero son totalmente autónomos, ¿no? Eso no pasa en Perú. En 1821, previamente, ¿no? La empresa de la independencia del Perú
se busca, ¿no?, latinoamericanos, ¿no?, para que acompañen esta gesta, pero había inversión extranjera, principalmente británica, con la finalidad de abrir el mercado, ¿no? España dominaba toda Sudamérica y era un monopolio, ¿no? Y había que empezar a cambiar eso, ¿no? A liberar. Fuera de Portugal, que también se volvió un monopolio, ¿no? Y luego ya Brasil se independizó, pero solo Perú, ¿no? Que del Tahuantinsuyo fue formado por el incanato, ¿no? Muchos años, pasaron muchos incas, y una confrontación interna o una guerra civil entre Huáscar y Atahualpa se tumbó, porque vinieron los españoles con unos cuantos caballos y soldados y dominaron a un imperio. Y de cierta manera cambiar de dueños en esa oportunidad era lo mismo, porque el incanato, ¿no?, si bien permitió crear un imperio, porque hay que decir lo que es, ¿no?, y se extendió hasta el norte de Quito, ¿no?, y al sur todo Chile, ¿no?, parte de Argentina, no pudo ser democrático, ¿no? Fue jerárquico, y eso significaba que había siervos, esclavos, ¿no?, y había un pueblo sometido, ¿no?, que vivía dentro de lo necesario, pero no podía tener más. Podríamos inclusive decir que fue comunista o socialista, pero hacia el pueblo, ¿no?, porque la nobleza tenía los privilegios a uno, y entonces se exigía las primacías de los cultivos a la población, ¿no? Si bien esto permitió generar riqueza, ¿no?, acumulación y crecimiento a costa del trabajo duro, ¿no? Para las grandes construcciones, fortalezas, edificaciones, canales, irrigación, también fue necesario trabajar con esclavos, ¿no?, de los pueblos conquistados, ¿no?, siervos, ¿no?, del imperio. Hombres que ayudaron a forjar el imperio. Entonces, no era una manera en la cual tú pagas cierto impuesto y de repente tú te puedes ver una persona millonaria, ¿no? Tenías un límite. Si eras artesano, te quedabas como artesano. Si eras agricultor, como agricultor. Y de cierta manera la gente se sentía bien, ¿no? No he estado en esa época, pero yo creo que se acostumbró a ese estilo, ¿no?, a ese sometimiento, ¿no? Y podía tener hijos y se sentía bien con lo que tenía. Cuando vienen los españoles, la conquista del Perú, ¿no?, toman posesión del virreinato, vienen los españoles propios, ¿no?, y tienen un poder superior en cada región del Perú, pero se empiezan a mezclar, ¿no?, se enamoran o tienen hijos, ¿no?, con los hombres de la costa o del Ande, ¿no?, pero propios oriundos de Perú, y nace el criollo, ¿no?, esa combinación. Y entonces el hijo de español criollo ya siente también una jerarquía, un poder, lo cual va cambiando el estilo de vida, ¿no? Se pasa al dueño español, que también explotaba al mal llamado indio para explotar todo el oro que hubiese en el país, ¿no?, a través de la minería artesanal, informal, pero se lleva en grandes cantidades. Y los criollos van tomando posesión, asumiendo cargos, ¿no?, y se acostumbran al poder de la corona española porque tienen beneficios, ¿no?
Sin embargo, el hermano andino o de la costa, ¿no?, propio, se martiriza como esclavo, ¿no?, es sometido. Luego el criollo se combina también con un andino, ¿no?, o oriundo del Perú, y hay un mestizaje, ¿no? Ya es un criollo de menor escala. Y luego la unión propia de andinos, ¿no? Entonces, los que eran soldados o según los títulos que tenían menores privilegios, ¿no? Entonces siempre hemos visto una desigualdad, y el que trabajaba, ¿no?, en el campo seguía quedándose condenado al campo, ¿no? Si es que no fortalecía relaciones, ¿no?, pagaba tributos, ¿no?, quedaba bien, una especie de corrupción antigua, ¿no? Trataba bien a los encargados de cobrar los impuestos o los recaudadores. Podía de cierta manera tener un poder o control, ¿no?, pero era menor. Y también había una jerarquía del incanato que se conservaba, ¿no?, que buscaba mantener su lugar. Pero así fue surgiendo la primera revolución, ¿no? Pero Túpac Amaru de repente se dio cuenta que estaba perdiendo sus ganancias, ¿no?, y busca rebelarse al sistema. Entonces son indicios, ¿no? Pero también hay gente que viene de abajo, ¿no?, propia del pueblo, y dice que está inconforme del manejo del Estado. Y luego, bueno, logramos la famosa independencia, que no era más que el cambio de dueños, ¿no? Los españoles se van, pero se quedan los criollos. Y que no tiene nada de malo, pero su carácter, ¿no?, su formación, los hace sentir diferentes, ¿no?, entre el hermano de la selva, el hermano andino, el hermano de la costa. Si no, se sienten ellos dueños a un nivel superior. Y son pocos los que verdaderamente se preocupan. Ramón Castilla era un mestizo que venía de abajo, ¿no? Era andino neto. Y por eso que busca, ¿no?, mejoras hacia la población. Pero de ahí siempre se mantuvo la jerarquía y los intereses propios, ¿no?, de una clase muy elevada, lo cual impedía el desarrollo verdadero del país, ¿no? Entonces no fue un estado consciente, preocupado, equilibrado, porque no le falte nada a la población y que también le permita crecer, ¿no? Si la población se dedicaba, podía conseguir también su propia riqueza, ¿no? Hay una publicación que compartí hace algunos años de la abolición de la esclavitud y el trabajo, ¿no?, obligado que había que hacerse en los campos agrícolas. Y lo que hicieron los criollos fue obligarles a vender sus tierras, o le quitaron sus tierras a los indios, a los mal llamados indios, a los hombres de campo, y encima les hacían trabajar. O sea, la ley de Ramón Castilla se hizo letra muerta, ¿no?, y se siguió explotando. Y eso se mantuvo hasta la revolución que generó el general Velasco Alvarado, con alguna intencionalidad. Si bien había explotación, siempre los que están en jerarquía mayor por preparación saben administrar los recursos, ¿no? El peruano común, ¿no?, andino de campo, era ignorante en lo que es administración de campo, ¿no? Solo sabía labrar la tierra, cuidar animales, ¿no?, pero no sabía cómo cuidarlos, cómo multiplicarlos, ¿no?, cómo generar una cadena de comercio, ¿no? Ese conocimiento era limitado y solamente lo tenía la gente aristocrática. Fueron pocos los que se formaron y aprendieron, ¿no?, pero la gran mayoría se tumbó el sistema, ¿no? Cuando el general Velasco toma Lima, toma el Perú, nacionaliza todas las empresas, se van los extranjeros
muchos se quedan desempleados y no sabían cómo administrar. Se cerraron las fábricas de Lima, de la Colonial, de la Avenida Argentina, de la zona industrial de Vitarte o Santa Anita y todo el Perú. Y las tierras se perdieron porque no tenían cómo mantener esa secuencia de cultivo, ¿no? La maquinaria se malogró. Tuvo que haber sido algo progresivo, ¿no? Condicionado, ¿no? Pero quisieron quitar el mal de raíz y así tampoco funciona el sistema. Y nuestro país, digamos, sometido, ¿no? O sea, con la población sometida, avanzaba. Había trabajo, ¿no? La gente se desarrollaba. Y ya se estaba permitiendo la educación y la votación. Acá hay un punto importante, ¿no? El derecho a la educación, ¿no? Y así sea andino, de la selva, ¿no? Puede empezar a tomar conocimiento y avanzar, ¿no? Porque se crearon universidades, colegios. Y entonces no se supo aprovechar en el estudio. Porque también no puedes obligar a alguien a estudiar cuando toda su vida ha trabajado, ¿no? Tal vez ya sus hijos, ¿no? Los pueda orientar. Y eso también influyó para que el país no se desarrolle como debe ser, ¿no? Siempre las minerías y las empresas petroleras que han llevado todos nuestros recursos, ¿no? Y nunca la población ha sido capacitada, preparada para poder intervenir y aprovechar al máximo las pequeñas utilidades que se dejaban, ¿no? Todo siempre se ha tomado como ajeno, ¿no? En base a corrupción, y no ha importado lo que después suceda, ¿no? Y en la actualidad, ¿no? Pasando por el proceso del terrorismo, ¿no? Que siempre lo voy a ver como algo ficticio porque el país también se estaba recuperando, ¿no? Pero para hacer un cambio, ¿no? Se tenía que generar un terror. Y eso influenció mucho para que se tenga valor, ¿no? Hacia una persona que dé la solución, ¿no? Es como incendio la ciudad, ¿no? Y luego traiga al bombero. Y si bien permitió que el país, ¿no? Que había entrado también en un sistema burocrático muy fuerte, ¿no? Desde el gobierno de Belaúnde y Alan, ¿no? Había mucha demagogia, ¿no? Muchos cargos públicos, ¿no? Y había que hacer una limpieza, ¿no? Y había que buscar un pretexto. Lamentablemente el terrorismo fue una forma, porque más allá de la igualdad social, siempre se debió buscar que el hombre sea libre, ¿no? El peruano de a pie sea libre, que pueda trabajar libremente, independiente o dependiente, y tenga la oportunidad de desarrollarse. Y eso es lo que yo sentí, ¿no? Desde que empecé a desarrollarme. Como vengo de la generación 80-90, ¿no? Vi la crisis, no la sentí por el lugar con el cual estaba acompañado, ¿no? El entorno, ¿no? Según el libro en donde cuenta la historia. Pero ya en los 90, un poco es bailar con tu propio pañuelo, ¿no? Pero habían ofertas educativas, o sea, ya dependía de mí si le daba el esfuerzo a la educación, si aprovechaba esa oportunidad de estudiar. Habían institutos públicos también, ¿no? El caso es que no importaba dónde tú te prepares, sino que aproveches lo que te daba la institución y tus docentes. Yo aproveché al máximo, ¿no? Incluso me quedaba fuera de clase, participaba en eventos, ¿no? Y con eso aprendía más. Todo eso que vas acumulando te va a servir en un futuro como experiencia. Y luego en el trabajo, ¿no? Encontrar una oportunidad laboral. Sí había, pero había que aprender o aceptar lo mínimo, pasar un proceso. Y en ese tiempo no podía tener familia o no podía tener hijos, ¿no?
esa convicción tenía que tenerla clara. Bueno, la tenía inconscientemente. Y también la vida me ayudó. Porque si hubiese conocido que mi primera enamorada era más flexible, ¿no? Hubiéramos tenido relaciones y otro hubiese sido la historia. Hubiese sido padre a los 17, 18 años. Y ya todo eso te cambia el sentido de la vida. Afortunadamente, ella se fue y no pasamos a mayores. Pero aproveché la educación. Y pasaron muchos años, ¿no?, en un trabajo moderado para poder tener una ascendencia económica laboral. Pero es un proceso, pero siempre había oportunidad de hacerlo, ¿no? Lamentablemente, ¿no?, para el mundo o la realidad, pocos van a tener las oportunidades y pocos van a saber aprovecharlas, ¿no? Cuando tú eres consciente, valoras cada momento, cada oportunidad y puedes pasar al siguiente nivel. La gran mayoría no lo percibe o no lo ve y se estanca, ¿no? Y eso no permite avanzar. Entonces, ese avance te hace libre y puedes ahora compartir tus vivencias, tu experiencia, ¿no?, de cómo pasó a través de una historia. Pero muchos ya con el paso del tiempo, al no haber logrado la carrera o tener familia, ¿no?, se sienten truncados. Claro que si se comprometen pueden empezar de nuevo y alcanzar lo que realmente desean, ¿no? Pero es más complicado. Acá el punto es lograrlo dentro de tus posibilidades o entorno. Y esa es la verdadera independencia del Perú. Que tú logres ser libre emocional y económicamente, como lo indico en el libro. Olvidémonos, ¿no? Celebremos el 28 de julio, ¿no?, si deseamos. Y eso va a suceder, ¿no?, porque luego voy a compartir con mis amigos del deporte, pero ahí quedará. La verdadera libertad es desde tu nacimiento, ¿no?, que tuviste las oportunidades gracias a tus padres de un desarrollo, ¿no?, y que después tú también lograste tu propio camino. Y que dentro de esa libertad, ¿no?, la uses con responsabilidad y una gestión administrativa de tus recursos, ¿no? Y si ya se da la oportunidad de la familia, pues te va a encontrar preparado para hacerlo, ¿no? Esa es la verdadera libertad. Ese es el verdadero 28 de julio. Lo demás, bueno, es un cuento, ¿no?, que se nos muestra para sentirnos orgullosos. Incluso las fronteras deberían estar abiertas, en el sentido de que tú puedes estar en cualquier lugar, pero tu trabajo y tu manera de ser va a permitir que te desarrolles, ¿no? Lamentablemente hay problemas de violencia, ¿no?, de delincuencia en la actualidad, que a veces se lleva por personas extranjeras, ¿no? Y eso ya deja mucho que desear porque hay una falta de control. Y se está permitiendo un terrorismo moderno, ¿no?, porque hay una propia autodestrucción a través de las marchas, las protestas, ¿no?, organizado por pseudo dirigentes que no tienen una convicción clara de lo que buscan, ¿no? Y eso no hace bueno al desarrollo, porque cerrar una carretera, cerrar una vía, ¿no?, impide que la gente que está alrededor, ¿no?, o hacia dónde se va, pueda hacer sus actividades, ¿no?, y tener ingresos para su familia, ¿no? Se cierra el negocio por ese día, ¿no? Y si a uno le pagan por día, ese día no le pagan, ¿no? Y si no tiene ahorros, se queda en el aire, ¿no? O sea, se está perjudicando. Porque hay un grupo, ¿no?, reducido que dice que no está bien y quiere que el Estado le mantenga.
digamos, haciendo un superlativo de la dimensión que busca una protesta, ¿no? Acá uno se tiene que dar cuenta en el nivel que está y desde su punto, ¿no? Ver sus oportunidades. No exigir más, ¿no? De lo que el Estado puede dar. Ya saben lo que da el Estado, ¿no? Entonces dejemos que el Estado cumpla su función, que se peleen los políticos. Y con ciertos límites, ¿no? Pero tiene que haber una protesta inteligente. Lamentablemente, estos ataques o las medidas que tome el gobierno afectan al desarrollo de la población también, ¿no? Como lo que sucedió o lo que está sucediendo con el centro de abasto, ¿no? ¿Por qué subir el costo del tonelaje, ¿no? Es una provocación a la comunidad que trae los alimentos del campo a la ciudad. Y entonces, por ese problema, nos pueden cerrar vías, ¿no? O nos quedamos sin abastos. ¿Y quién se perjudica? Como siempre, el peruano de a pie, el que tiene que tomar su micro diariamente, ¿no? Pagar un combustible caro, ir al mercado y que el menú te cueste cada vez más, o los alimentos, ¿no? De primera necesidad sigan subiendo. Seguimos ganando un sueldo mínimo, pero tenemos que estirarlo, ¿no? Y ya no alcanza. Entonces, eso es lo que realmente molesta. Entonces, se le exige al Estado, ¿no? Que ponga bien sus ideas, ¿no? Y que permita que la población esté abastecida para que trabaje tranquila, ¿no? Y el que gana su sueldo mínimo, ¿no? Se ajusta para poder ir desarrollándose. Es la única forma. Trabajo, esfuerzo, disciplina, preparación. Y así poco a poco. También hay que tener paciencia, ¿no? A veces queremos una solución inmediata y a nivel gubernamental no va a suceder. Van a hacer una protesta, se van a tirar piedras, bombas lacrimógenas, pueden haber muertos y heridos y no se soluciona nada. Trabajemos, avancemos, ¿no? Olvidémonos a veces de los políticos corruptos, pero si no le damos un motivo, si no caemos en el juego, ¿no? Si nos dedicamos a trabajar, seremos verdaderamente libres, ¿no? Y ojo, ¿no? Trabajo no es que nos den en una empresa, ¿no? Es hacer de repente algún negocio básico, empezar de cero, como actualmente sucede, ¿no? Se permite el negocio informal. Muchas personas salen a la calle, venden algo y cuando hay trabajo, ¿no? Se mueve la economía, ¿no? Hay empresas privadas que siguen contratando personas nacionales y extranjeras, entidades estatales que siempre están llevando personas nacionales o extranjeras, ¿no? Y de esta manera se mueve la economía, porque ellos pueden ganar un poco más, ¿no? En sus trabajos privados o estatales, y ese dinero lo van a consumir a los negocios informales. Es una cadena. Pero si haces un bloqueo, cortas la cadena, la gente ya no viaja, ya no gasta y las personas que necesitan de ese trabajo pierden. Hay que tener un poco de criterio en una marcha. Ahora, así como las guerras, la verdadera competencia es comercial, ¿no? Pero bueno, eso todavía será para el tercer libro, ¿no? Que habla del plan de gobierno. Mis queridos amigos, bueno, ha sido un gusto poder compartir con ustedes. Al margen de todo, les deseo unas bonitas fiestas, que disfruten, que gasten, ¿no? Porque así se mueve la economía, pero que gasten lo que es necesario, ¿no? Lo que les permita sentirse bien, ¿no? Y que puedan compartir. Y bueno, nos estaremos viendo seguramente en una siguiente edición o en unas novedades, ¿no? Estamos en los podcasts de Google, ¿no? Addict Podcast, iVoox, ¿no? Anchor, Wancher y Spotify. Estamos en el blog de Elvis Cumpa con los capítulos escritos, ¿no? Para lectura de semana a semana. Tenemos esta temporada de los audios, ¿no? En Twitter, en Instagram,
Estamos en las redes y ha sido un gran honor compartir con ustedes y el agradecimiento, ¿no?, por acompañarnos semana a semana en estas transmisiones. Muy buenos días.